La taza de porcelana golpeó la barra justo frente a mí, derramando café caliente sobre mis manos. El líquido oscuro se expandió por el mármol blanco, mientras la gerente, Patricia, me observaba con esa mirada de desprecio que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. Sus labios pintados de rojo formaban una línea delgada de disgusto y su voz cortante atravesó el murmullo de la cafetería llena de clientes de la mañana. ¿Esto es lo que llamas un cappuccino, Daniel? ¿Tienes idea de cuánto pagó este cliente por esta basura? Me quedé inmóvil, sintiendo el calor del café quemándome la piel. Consciente de las miradas de los otros empleados y de los clientes habituales que se habían detenido en sus conversaciones para presenciar mi humillación pública. Podía ver la sonrisa satisfecha de Roberto, el gerente de turno, apoyado contra la máquina de espresso con los brazos cruzados. A su lado, la clienta que había iniciado esta escena. La señora Méndez, una mujer de unos 50 años vestida con un traje Chanel. Sostenía su teléfono como si estuviera a punto de grabar mi vergüenza para sus redes sociales. Lo siento, murmuré, limpiando el café derramado con un trapo húmedo. ¿Puedo preparar otro? Patricia soltó una risa seca. ¿Para que lo arruines de nuevo? Daniel, llevamos meses explicándote los estándares de esta cafetería. Esto no es un puesto de tacos en la esquina. Nuestros clientes esperan excelencia, algo que claramente está fuera de tu alcance. Antes de que pudiera responder, quiero que tú, quien me está viendo ahora mismo, entiendas algo crucial. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque la historia que estoy a punto de contarte cambiará completamente tu perspectiva sobre el valor del trabajo, la humildad fingida y la justicia más fría que puedas imaginar. Lo que estás presenciando en este momento no es el final de mi historia, sino el principio del fin de la de ellos. Permíteme llevarte 8 meses atrás, al día en que crucé por primera vez las puertas de vidrio de Café Élite, la cafetería más pretenciosa del barrio de Polanco, en Ciudad de México. El lugar olía a granos recién tostados, mezclados con ese aroma particular de superioridad que emana de los espacios diseñados para hacer sentir pequeña a la gente común. Las paredes eran de ladrillo expuesto, las lámparas colgantes de cobre brillaban, bajo la luz natural que entraba por los enormes ventanales. Y cada mesa de madera recuperada costaba más que el salario mensual que iba a ganar como barista novato. Había respondido a un anuncio en línea. Su busca barista con o sin experiencia, buen ambiente laboral, propinas generosas. 3 mentiras condensadas en 2 líneas. Pero yo no estaba ahí por el salario de 5,000 pesos al mes ni por las supuestas propinas generosas que nunca llegaban completas a nuestros bolsillos. Estaba ahí por una razón completamente diferente, una que nadie en ese lugar podría haber imaginado en sus pesadillas más extrañas. Verás, 3 meses antes de solicitar ese empleo, había firmado los papeles de compra de Café Élite por $2,300,000. Sí, escuchaste bien. Yo, Daniel Romero, de 28 años, hijo de un mecánico de Nesa y una costurera de Iztapalapa, había adquirido esta cafetería de alta gama sin que nadie del personal lo supiera. El dueño anterior, el señor Velázquez, un empresario arruinado que había perdido su fortuna en malas inversiones inmobiliarias, estaba desesperado por vender. Mis abogados manejaron la transacción a través de una serie de empresas intermediarias, manteniendo mi identidad completamente oculta. En los documentos oficiales, el nuevo propietario era Inversiones Romero S.A. de Selví, una entidad corporativa tan genérica que nadie le prestó atención. ¿Cómo conseguí ese dinero? Esa es otra historia que merece ser contada con detalle. Durante 5 años, desde los 23 hasta los 28, trabajé en desarrollo de software para una startup tecnológica que eventualmente fue adquirida por una corporación estadounidense. Mi participación accionaria, aunque modesta en porcentaje, se convirtió en $3,200,000 cuando se cerró la venta. Mientras mis excompañeros de trabajo celebraban comprando autos deportivos y departamentos en zonas caras, yo observaba, estudiaba y esperaba la oportunidad correcta. Y Café Élite fue esa oportunidad. Pero no solo quería comprar el negocio, quería entenderlo desde adentro, ver exactamente cómo funcionaba, identificar los problemas, conocer a la gente que lo manejaba. Sobre todo, quería saber si los rumores que había escuchado sobre el trato abusivo al personal eran ciertos. Necesitaba esa información antes de implementar los cambios masivos que tenía planeados. Así que me presenté a la entrevista con un currículum falso que me hacía ver como un joven sin educación universitaria que había trabajado en varios empleos de servicio al cliente. Patricia me entrevistó en su oficina el primer día, mirándome de arriba abajo con esa expresión que yo llegaría a conocer demasiado bien, una mezcla de aburrimiento y desdén apenas disimulado. Tu experiencia es limitada, dijo, hojeando mi currículum impreso. Pero estamos cortos de personal y alguien tiene que limpiar las mesas y lavar los platos. Te pagaremos el mínimo durante el periodo de prueba de 3 meses. Si demuestras que puedes aprender lo básico, tal vez, solo tal vez, te dejemos preparar bebidas sencillas.
Acepté con la cabeza gacha, interpretando perfectamente el papel del joven agradecido por cualquier oportunidad. Gracias, señora, no la decepcionaré. Eso espero, respondió sin levantar la vista de sus papeles. Ah, y otra cosa. Las propinas se reparten al final del día. Nosotros decidimos cuánto recibe cada empleado según su desempeño. ¿Entendido? Esa fue la primera señal de alarma. Las propinas por desempeño significaban control total sobre nuestros ingresos adicionales, una forma de manipulación que mantendría a todos compitiendo entre sí en lugar de trabajar como equipo. Pero solo asentí y salí de su oficina. Los primeros días fueron reveladores. Llegaba a las 6 de la mañana para ayudar a abrir el local. Mis tareas incluían barrer, trapear, sacar la basura, limpiar los baños, preparar las mesas, llenar los dispensadores de servilletas y azúcar, y básicamente cualquier trabajo que los demás empleados consideraran por debajo de ellos. Roberto, el gerente de turno que había visto sonreír durante mi humillación más reciente, se aseguraba de recordarme constantemente mi lugar en la jerarquía. Oye, novato. Hay una mancha en la mesa 7. ¿Qué esperas? ¿Una invitación escrita? Novato, el baño de hombres necesita papel. Muévete. Novato, esa no es forma de doblar las servilletas. ¿En qué planeta se hace así? Nunca usaba mi nombre. Para él, yo era simplemente el novato, una categoría subhumana que existía para hacer el trabajo sucio. Los otros baristas, Sofía y Mauricio, al menos me trataban con indiferencia neutral. No eran crueles, pero tampoco amistosos. En su mente, yo era temporal, alguien que probablemente renunciaría en unas semanas como todos los anteriores. Después de 2 semanas, Patricia finalmente me permitió usar la máquina de espresso bajo supervisión estricta. Recuerdo ese día vívidamente. Era un martes por la tarde, menos concurrido que las mañanas, y ella me mostró los procedimientos básicos con la impaciencia de alguien que considera que está perdiendo su valioso tiempo. Presiona aquí. Sostén la jarra así, vaporiza la leche hasta que alcance esta temperatura. No es ciencia espacial, Daniel. Hasta un niño podría hacerlo. Preparé mi primer cappuccino bajo su mirada crítica. El café estaba bien extraído, la leche vaporizada a la temperatura perfecta, la espuma con la consistencia correcta. Incluso intenté hacer un poco de arte latte, formando un corazón simple en la superficie. Cuando terminé, ella tomó la taza, la observó por un momento que pareció eterno, y luego la dejó en el mostrador con un golpe seco. Aceptable. Apenas. Pero el arte latte es innecesario. Nuestros clientes pagan por el sabor, no por dibujitos en su bebida. No mencionó que en el menú el café con arte latte costaba 20 pesos más. No mencionó que Sofía y Mauricio hacían arte latte en cada bebida que preparaban. Solo quería asegurarse de que yo supiera que cualquier cosa que hiciera nunca sería suficientemente buena. Las semanas se convirtieron en meses y cada día traía nuevas humillaciones. Pequeñas y grandes. Había un sistema no escrito pero perfectamente entendido en Café Élite. Los clientes regulares de clase alta eran tratados como realeza y nosotros, los empleados, éramos su servidumbre invisible. La señora Méndez, quien había precipitado mi humillación más reciente, venía todos los días a las 9:30 de la mañana. Pedía un cortado con leche de almendras, 2 shots extra de espresso, a exactamente 75 grados centígrados, sin espuma, servido en una taza específica de porcelana blanca que ella misma había elegido de nuestra selección. Si la temperatura estaba 1 grado por encima o por debajo, lo devolvía. Si había la más mínima burbuja de espuma flotando en la superficie, lo devolvía. Si la taza no estaba precalentada a su satisfacción, lo devolvía. Y cada vez que lo devolvía, Patricia me reprendía frente a todos como si yo hubiera cometido un crimen capital. ¿Ves lo que provocas, Daniel? La señora Méndez es una de nuestras mejores clientas. Gasta más de 1,000 pesos a la semana aquí. Y tú no puedes ni preparar un simple cortado, según sus especificaciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Prepararlo yo misma cada vez? Lo irónico es que ya había observado a Mauricio preparar el cortado de la señora Méndez docenas de veces antes de que me permitieran intentarlo. Había memorizado cada paso, cada temperatura, cada detalle. Pero no importaba que tan perfectamente lo preparara. Siempre encontraba algo que criticar. Eventualmente, entendí la verdad, no se trataba del café. Se trataba de tener a alguien a quien culpar, un chivo expiatorio que absorbiera todas las quejas y mantuviera felices a los clientes importantes. Había otros clientes regulares igual de exigentes. El señor Fuentes. Un abogado corporativo que llegaba a las 7 en punto cada mañana y se enfurecía si su americano no estaba listo en el mostrador antes de que él terminara de quitarse los lentes de sol. La pareja de treintañeros que pasaba horas en la mesa junto a la ventana, ocupando espacio y pidiendo solo un café que rellenaban 5 veces mientras trabajaban en sus laptops, pero que se quejaban amargamente si el wifi era lento o si alguien se atrevía a sugerirles que tal vez otros clientes necesitaban esa mesa. Y luego estaba el grupo de oficina que venía los viernes por
La tarde. 4 o 5 ejecutivos de alguna empresa de marketing que se instalaban en la sección trasera. Gritaban sus pedidos como si estuviéramos a 50 metros de distancia. Dejaban sus mesas cubiertas de migajas y servilletas arrugadas. Y nunca dejaban propina. Pero Patricia los adoraba porque pedían las bebidas más caras del menú y ocasionalmente compraban bolsas de café para llevar. Las propinas, ese tema constante de tensión, eran manejadas de la manera más arbitraria posible. Al final de cada día, Patricia vaciaba el frasco de propinas en su oficina y distribuía el dinero según su criterio personal. Sofía, que había trabajado ahí 3 años y claramente era su favorita, siempre recibía la porción más grande. Mauricio recibía menos, pero aún una cantidad respetable. Roberto, como gerente, ni siquiera participaba en la distribución de propinas, pero ocasionalmente tomaba dinero del frasco para gastos operativos, sin explicar nunca qué significaba eso, y yo, el novato eterno incluso después de 4 meses, recibía las migajas. Literalmente, había días en que mi porción era de 30 o 40 pesos cuando el frasco contenía fácilmente 500 o 600 pesos. Cuando intenté cuestionar esto sutilmente, preguntando sobre el sistema de distribución, Patricia me cortó de inmediato. Las propinas se ganan, Daniel, no se regalan. Cuando demuestras que puedes trabajar al nivel de los demás, recibirás la misma cantidad. Es así de simple. Pero yo sabía que no era simple. Había visto a clientes dejar billetes de 50 o 100 pesos específicamente después de que yo les servía, agradeciéndome por mi atención o mi amabilidad. Ese dinero desaparecía en el frasco comunitario y nunca llegaba a mis manos. Era un sistema diseñado para mantenerme dependiente y agradecido por las obras. Los insultos directos eran menos frecuentes que el desprecio constante, pero cuando llegaban, cortaban profundo. Recuerdo una tarde particularmente lenta, aproximadamente 5 meses después de haber empezado, cuando Patricia decidió revisar el inventario en el área de almacenamiento. Yo estaba organizando las cajas de vasos desechables cuando ella entró con su tableta, contando artículos y frunciendo el ceño ante sus cálculos. Daniel, ¿sabes cuánto cuestan estos vasos? No, señora. 700 pesos por caja de 500. Y hemos estado usando más de lo presupuestado este mes. Me miró directamente, su implicación clara. Alguien está siendo descuidado o está robando suministros. Sentí la acusación como una bofetada. Yo no he tomado nada, solo uso lo que necesito para los clientes. Eso dicen todos. Se acercó más, su perfume caro mezclándose con el olor a café del almacén. Mira, sé que el salario aquí no es mucho, especialmente para alguien como tú. Pero robar no es la solución. Si necesitas dinero extra, habla conmigo. Tal vez pueda darte más horas limpiando. No estoy robando, repetí, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro la rabia comenzaba a hervir. Bueno, alguien lo está haciendo. Y curiosamente, el faltante comenzó justo después de que te contratamos. Dio media vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Solo recuerda que estás en periodo de prueba permanente. Puedo terminar tu empleo en cualquier momento sin explicaciones. ¿Entendido? Esa noche, cuando llegué al departamento que había rentado específicamente para mantener mi fachada de barista de bajos recursos, me senté en la pequeña sala con las luces apagadas y las manos temblando de furia contenida. Había soportado insultos, desprecios, robos de propinas, horarios imposibles y ahora acusaciones directas de ser un ladrón. Todo parte del plan, me recordé. Todo necesario para entender exactamente cómo operaba este lugar y quiénes eran las personas que lo manejaban. Pero conocer la razón no hacía que doliera menos. Quiero que quien esté viendo esto ahora mismo entienda algo. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Necesito saber que esta historia está llegando a personas en todas partes. Personas que tal vez han experimentado el mismo tipo de abuso laboral. El mismo desprecio por parte de jefes y clientes que creen que el dinero les da derecho a tratar a otros como basura. Dime dónde estás y si alguna vez has vivido algo similar. A medida que pasaban los meses, comencé a notar otros problemas más allá del trato hacia los empleados. La calidad de los productos estaba deteriorándose lentamente. Patricia había comenzado a comprar granos de café más baratos de proveedores sin certificación, ahorrando unos miles de pesos al mes, pero sacrificando el sabor que supuestamente hacía especial a Café Élite. Los pasteles y panecillos que antes venían de una panadería artesanal ahora eran productos congelados de distribuidores industriales, recalentados en el horno cada mañana. Los clientes regulares comenzaban a notarlo. Escuchaba comentarios en voz baja sobre cómo el café ya no sabe igual o estos croissants parecen de supermercado. Pero cuando intenté mencionar estas preocupaciones en una reunión de personal, fui descartado inmediatamente. Nadie te pidió tu opinión, Daniel, dijo Patricia, sin levantar la vista de sus notas. Llevo manejando este negocio 5 años. Creo que sé un poco más que tú sobre lo que funciona y lo que no. 5 años.
Ella había estado manejando Café Élite durante 5 años, desde que el señor Velázquez se lo había encargado mientras él atendía a sus otras empresas fallidas. En esos 5 años, Patricia había convertido un lugar que una vez fue apreciado por su autenticidad en una operación que priorizaba las ganancias inmediatas sobre la calidad y la integridad. Las ganancias que, irónicamente, ahora me pertenecían a mí. Roberto tampoco era mejor. Su especialidad era hacer que los empleados compitieran entre sí por su favor. Le diría a Sofía que Mauricio estaba preparando más bebidas por hora. Luego le diría a Mauricio que Sofía recibía más elogios de los clientes. Creaba un ambiente de paranoia y rivalidad que impedía cualquier tipo de trabajo en equipo genuino. Y conmigo, simplemente disfrutaba de la crueldad casual. Oye, novato, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y una máquina de café? Que la máquina eventualmente aprende. Risas de Sofía y Mauricio. Aprendí a no reaccionar, a dejar que las palabras resbalaran sobre mí como agua, almacenando cada insulto en mi memoria para el día en que la balanza finalmente se equilibrara. El punto de quiebre comenzó a acercarse alrededor del 7º mes. Patricia había decidido implementar un nuevo sistema de evaluación del desempeño. Cada empleado sería calificado semanalmente en categorías como velocidad, precisión, actitud y apariencia. Las calificaciones determinarían no solo la distribución de propinas, sino también la asignación de turnos. Los turnos malos significaban menos horas significaban menos dinero, y así el ciclo de control se perpetuaba. Mi primera evaluación fue exactamente lo que esperaba. Velocidad, deficiente. Precisión, apenas aceptable. Actitud, necesita mejorar. Apariencia, satisfactoria. Patricia repasó los resultados conmigo en su oficina un viernes por la tarde, su tono aburrido como si estuviera leyendo un informe del clima. Francamente, Daniel, no estás cumpliendo con las expectativas. Hemos invertido 8 meses en tu entrenamiento y aún cometes errores básicos. El incidente con la señora Méndez de esta mañana es solo el ejemplo más reciente del incidente. El cappuccino que había preparado con exactitud perfecta, pero que ella había declarado inaceptable porque la espuma supuestamente no era lo suficientemente densa. El mismo cappuccino que, según mi observación, era idéntico a los que Sofía preparaba todos los días y recibía elogios. Entiendo, dije, manteniendo mi máscara de sumisión. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Ella suspiró como si la pregunta fuera agotadora. Honestamente, no estoy segura de que puedas. Algunas personas simplemente no están hechas para este tipo de trabajo. Requiere cierto nivel de refinamiento que no se puede enseñar. Refinamiento. Esa palabra cargada de implicaciones de clase, de la creencia de que algunas personas nacen superiores a otras, de que el trabajo manual es inherentemente inferior. Asentí, murmuré algo sobre esforzarme más, y salí de su oficina con mis evaluaciones patéticamente bajas en la mano esa noche. En la privacidad de mi departamento real, el lujoso penthouse en Santa Fe que era mi verdadero hogar. Me serví un whisky de 30 años y revisé los documentos que mis abogados habían preparado. Contratos de propiedad, reportes financieros, registros de recursos humanos, todo meticulosamente organizado y esperando el momento correcto. Todavía no era el momento. Necesitaba un evento final, un catalizador que justificara la revelación, de manera que nadie pudiera cuestionarla. Necesitaba que Patricia, Roberto y todos los demás se colgaran con su propia soga, públicamente y sin posibilidad de negación, el universo, como si hubiera estado esperando mi paciencia. Me entregó ese momento exacto 4 semanas después, era un lunes por la mañana. Uno de esos días fríos y grises de febrero, en Ciudad de México. Café Élite estaba más lleno de lo usual porque la cafetería de la competencia 2 cuadras abajo había cerrado temporalmente por remodelaciones. Teníamos una fila de 20 personas, todas impacientes, todas demandantes. Y el estrés en el aire era palpable. Yo estaba en la máquina de espresso, preparando bebidas tan rápido como podía, mientras Sofía tomaba pedidos en la caja. Mauricio estaba enfermo ese día, así que estábamos cortos de personal. Roberto circulaba entre las mesas, fingiendo supervisar pero realmente solo estorbando. Y Patricia estaba en su oficina, aparentemente ajena al caos que se desarrollaba en el piso principal. La señora Méndez llegó a su hora habitual, pero esta vez con 2 amigas igualmente bien vestidas y presumiblemente igual de exigentes. Ordenaron 3 bebidas complicadas, todas con especificaciones detalladas. Yo las preparé con el cuidado de un cirujano, verificando temperaturas, midiendo exactamente cada ingrediente, vaporización perfecta de la leche, las llevé a su mesa personalmente. La señora Méndez tomó un sorbo de su cortado, frunció el ceño, tomó otro sorbo y luego llamó a Roberto con un chasquido de dedos que me hizo apretar los dientes. Este café está frío y tiene espuma. Específicamente pedí sin espuma. Roberto tomó la taza, fingió evaluar su contenido, aunque claramente no tenía idea de lo que estaba buscando. Y luego me miró con esa expresión de disgusto que había perfeccionado novato. ¿Qué parte de sin espuma no entendiste? La bebida está a la temperatura exacta que siempre pedí.
Comencé a explicar, pero la señora Méndez me cortó. ¿Me estás diciendo que estoy mintiendo? ¿Que no sé lo que pedí? No, señora, solo que este es exactamente el problema con este lugar últimamente. Contratan a cualquiera de la calle, sin ningún estándar de calidad. Hace un año, esto nunca hubiera sucedido, sus amigas murmuraban en acuerdo, sus expresiones de superioridad perfectamente sincronizadas. Otros clientes comenzaron a prestar atención, la conversación disminuyendo, mientras todos se giraban para observar el espectáculo. Roberto, viendo una audiencia, decidió amplificar la situación. Señora Méndez tiene toda la razón. Daniel, ve a buscar a Patricia. Ahora, caminé hacia la oficina de Patricia con pasos medidos, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Ella estaba al teléfono, pero cuando vio mi expresión terminó la llamada rápidamente. ¿Qué pasó? La señora Méndez dice que su bebida está mal preparada. Sus ojos se entrecerraron. Por supuesto que lo está. ¿Acaso puedes hacer algo bien? Salió de la oficina como una tormenta y yo la seguí de regreso al área principal. La cafetería había caído en un silencio antinatural, todos esperando ver cómo se desarrollaría este drama. Patricia se acercó a la mesa de la señora Méndez con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. Señora Méndez, mil disculpas. Por favor, permítame rehacer su bebida personalmente. No, Patricia, creo que ya es suficiente. La señora Méndez se puso de pie, sus amigas imitándola. He sido clienta leal de este establecimiento durante años, pero la calidad se ha deteriorado notablemente. El café es mediocre, los pasteles son claramente congelados. Y ahora tienen empleados que no solo son incompetentes, sino también groseros. Yo no fui grosero, intenté defenderme, pero Patricia me silenció con una mirada asesina. Señora Méndez, por favor, no juzgue todo el establecimiento por un empleado problemático. Puedo asegurarle que esto se manejará apropiadamente. ¿Un empleado problemático? ¿Entonces admites que no debería estar trabajando aquí? Patricia vaciló solo un segundo antes de tomar su decisión. Tiene razón. Daniel, estás despedido. Recoge tus cosas y vete. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la máquina de espresso pareció contener su aliento. Sofía me miraba con una mezcla de shock y alivio de que no fuera ella. Roberto sonreía abiertamente, disfrutando cada segundo. La señora Méndez y sus amigas asintieron con satisfacción, como si hubieran corregido exitosamente un error del universo. Y yo, Daniel Romero, el barista novato que había soportado 8 meses de humillaciones, insultos, robo de propinas y desprecio constante. Sentí como algo dentro de mí se asentaba en su lugar. El momento había llegado. No de la manera que había planeado exactamente, pero perfecto en su poética justicia. No, dije tranquilamente. Patricia parpadeó. ¿Perdón? Dije que no. Mantuve mi voz calmada, clara, audible para todos en la cafetería silenciosa. No estoy despedido, Patricia, porque tú no tienes autoridad para despedirme. Roberto dio un paso adelante, su cara roja de ira. ¿Quién diablos te crees que eres, novato? Te dijeron que te fueras. Lárgate antes de que llame a seguridad. Saqué mi teléfono del bolsillo del delantal, un gesto que probablemente confundió a todos. Marqué un número que tenía enmarcado rápido y puse el altavoz. Oficina del licenciado Martínez, contestó la recepcionista después del primer timbre. Habla Daniel Romero. ¿Está disponible el licenciado? Un momento, señor Romero. La palabra señor resonó en el silencio. Vi cómo la confusión comenzaba a reemplazar la ira en las caras de Patricia y Roberto. Daniel, ¿está listo? La voz del licenciado Martínez, mi abogado personal, llenó el espacio. ¿Es el momento? Sí, licenciado. Estamos en Café Élite, ubicación Polanco. ¿Puede venir con los documentos que discutimos? Estaré ahí en 15 minutos. No se mueva. Colgué y guardé el teléfono. Todos me miraban como si hubiera comenzado a hablar en idioma alienígena. Patricia fue la primera en recuperar su voz. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué documentos? Los documentos de propiedad, respondí, quitándome el delantal lentamente, doblándolo con cuidado y colocándolo en el mostrador. Los documentos que prueban que yo, Daniel Romero, soy el propietario legal de Café Élite desde hace 8 meses. Si el silencio anterior había sido absoluto, esto era un vacío. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sofía dejó caer la libreta de pedidos que estaba sosteniendo. La señora Méndez se sentó de nuevo en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar y Patricia, la gerente, que había pasado 8 meses haciéndome sentir menos que humano. Palideció hasta el punto de que pensé que podría desmayarse. Eso es imposible, susurró. El dueño es DES, Inversiones Romero S.A.D.C. Vi, completé por ella. Soy yo, siempre he sido yo. Estás mintiendo. Roberto encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Esto es algún tipo de broma estúpida. Probablemente llamaste a un amigo para hacerte parecer importante. Mire mi reloj. El licenciado Martínez llegará en 13 minutos con todos los papeles legales. Podemos esperar si quieres verificación o puedo continuar explicando mientras tanto. Tú decides. Nadie se movió.
Era como si la cafetería entera se hubiera convertido en una fotografía. Un momento congelado en el tiempo, hace 8 meses, comencé, mi voz clara y controlada. Compré este establecimiento por $2.300.000. El señor Velázquez estaba desesperado por vender, después de que sus otras inversiones colapsaran. Mis abogados manejaron la transacción a través de empresas intermediarias para mantener mi identidad oculta. ¿Saben por qué? Nadie respondió. Todos seguían en shock procesando información que contradecía todo lo que habían asumido sobre mí durante meses. Porque quería ver exactamente cómo operaba este lugar desde adentro. Quería conocer a las personas que lo manejaban, entender sus métodos, observar cómo trataban a los empleados y a los clientes. Quería datos reales antes de implementar los cambios que tenía planeados. Me moví lentamente detrás del mostrador, no como el novato que limpiaba derrames, sino como el dueño inspeccionando su propiedad. Lo que descubrí fue fascinante. Patricia, durante tu gestión, has estado comprando granos de café de calidad inferior, ahorrando aproximadamente $4,000 al mes, pero destruyendo la reputación que este lugar alguna vez tuvo. Los productos de panadería, que solían ser artesanales, ahora son congelados de distribuidores mayoristas. La calidad ha caído un 30% mientras mantenías los mismos precios premium. Patricia abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. Tengo todos los recibos, Patricia. Todos los registros de proveedores. He estado documentando cada cambio que hiciste durante los últimos 8 meses. Pero eso no es lo peor. Me giré hacia Roberto. El manejo de las propinas. El frasco que supuestamente se divide equitativamente entre el personal. ¿Sabes cuánto dinero ha desaparecido de ese frasco en los últimos 6 meses? Roberto tragó saliva, su piel adquiriendo un tono grisáceo, $16,400. Dinero que debió ir a los empleados, pero que de alguna manera se esfumó en gastos operativos que nunca fueron documentados ni aprobados. Y Patricia, las evaluaciones de desempeño que implementaste. Convenientemente, los empleados que recibes las calificaciones más bajas también son los que reciben menos propinas, creando un ciclo de control y abuso. Sofía dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa. Incluso ella, la favorita, estaba comenzando a entender el panorama completo. Luego está el trato a los empleados, las humillaciones públicas, los insultos constantes, las acusaciones infundadas de robo. Miré directamente a Patricia. ¿Recuerdas cuando me acusaste de robar vasos desechables? Los revisé personalmente. El faltante era un error de inventario de tu parte, pero era más fácil culpar al novato que admitir tu error. La puerta de entrada se abrió y el licenciado Martínez entró, impecablemente vestido con un traje gris oscuro, llevando un maletín de cuero. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de presencia que inmediatamente comanda respeto. Detrás de él venían 2 asistentes, también cargando documentos. Buenos días, saludó el licenciado, evaluando la escena con ojos experimentados. Veo que ya comenzó la revelación. Licenciado Martínez, gracias por venir tan rápido. Señalé a Patricia y Roberto. Ellos están cuestionando mi propiedad del establecimiento. El abogado sonrió ligeramente, colocando su maletín en una mesa cercana y abriéndolo. Sacó una carpeta gruesa de documentos. Permítanme aclarar cualquier duda. Estos son los documentos de compraventa registrados ante notario público, fechados el 18 de junio del año pasado. Como pueden ver aquí, sacó páginas específicas Daniel Romero. A través de su entidad legal Inversiones Romero S.A. DCB, adquirió la totalidad de las acciones y activos de este establecimiento comercial conocido como Café Élite. Pasó los documentos a Patricia, quien los tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, buscando desesperadamente algún error, alguna indicación de que esto era falso. Pero los sellos oficiales, las firmas, los timbres legales, todo era auténtico. Esto no puede ser real, murmuró. Trabajaste aquí, limpiaste baños, eras un empleado. Era el dueño observando su inversión, corregí. Ahora que he visto suficiente, es momento de hacer cambios. Licenciado, ¿tiene los documentos de terminación de empleo? Aquí. Sacó otros papeles. Cartas de despido con causa justificada para Patricia Morales y Roberto Santana, con documentación completa de las irregularidades encontradas durante su gestión. También incluye un requerimiento de reembolso por los fondos desviados de las propinas del personal. El color había drenado completamente de la cara de Roberto. Espera, ¿podemos explicar? No hay nada que explicar, interrumpí. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar las instalaciones. El licenciado les entregará sus cartas de despido y los documentos relacionados con el reembolso de fondos. Si no pagan voluntariamente, dentro de 30 días, procederemos con acciones legales. No puedes hacer esto, dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. He trabajado aquí 5 años. Hay leyes laborales, procedimientos. Las leyes laborales protegen a los empleados honestos, no a los que roban y abusan de su posición.
El licenciado Martínez habló con la autoridad de alguien que había peleado cientos de casos similares. Tenemos documentación exhaustiva de cada irregularidad. Si prefiere que esto se maneje públicamente en tribunales, donde los medios de comunicación puedan reportar sobre el abuso laboral y la malversación de fondos, adelante. O pueden irse ahora mismo con algo de dignidad intacta. Patricia miró alrededor de la cafetería, buscando apoyo, comprensión, cualquier cosa. Pero los clientes evitaban su mirada. Sofía estaba llorando silenciosamente en un rincón. La señora Méndez y sus amigas permanecían absolutamente inmóviles, testigos involuntarias de una reversión de poder que probablemente nunca olvidarían. Ustedes sabían, dijo Patricia de repente, girándose hacia los clientes regulares. Todos ustedes vieron cómo trataba a los empleados y nunca dijeron nada. Ustedes son tan culpables como yo. Ah, pero hay una diferencia crucial, intervine. Ellos no estaban en posición de autoridad, tú sí. Y abusaste de ese poder sistemáticamente. Me giré hacia la señora Méndez, quien ahora parecía querer desaparecer en su asiento. Señora Méndez, usted demandó mi despido hace menos de 20 minutos. Acusó a este establecimiento de tener estándares bajos por emplear a alguien como yo. ¿Tiene algo que decir ahora? Ella abrió y cerró la boca varias veces antes de finalmente hablar. Yo no sabía. No sabía. Y ese es el problema con la mayoría de las personas de su posición económica. Asumen que alguien que sirve café debe ser inferior, debe ser menos educado, menos capaz, menos digno de respeto. Nunca se detienen a considerar que tal vez, solo tal vez, la persona detrás del mostrador podría ser más exitosa que ustedes. Me volví hacia toda la cafetería, elevando mi voz para que todos pudieran escuchar claramente. Esto es lo que va a pasar ahora. Café Elite cerrará durante 2 semanas para renovaciones completas. Cuando reabra, tendrá nueva gerencia, nuevas políticas laborales y un compromiso renovado con la calidad real, no con la apariencia de calidad. Los empleados recibirán salarios justos, propinas no manipuladas y respeto básico como seres humanos. Miré a Sofía. Sofía, si decides quedarte, me gustaría ofrecerte la posición de gerente temporal mientras entrevisto candidatos permanentes. Tu salario se duplicará y tendrás autoridad real para tomar decisiones operativas. ¿Te interesa? Ella sintió vigorosamente, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Los clientes que deseen seguir siendo clientes son bienvenidos, pero bajo nuevas expectativas. El personal será tratado con dignidad o pueden llevar su negocio a otra parte. Esta no será una cafetería donde los empleados existen para absorber el mal humor y la arrogancia de personas que creen que el dinero les da derecho a ser crueles. Patricia finalmente pareció colapsar sobre sí misma, la realidad de su situación asentándose completamente. Roberto ya había comenzado a caminar hacia la oficina para recoger sus cosas, su postura derrotada una cosa más, dije, deteniéndolos. Durante los últimos 8 meses, cada insulto, cada humillación, cada momento de desprecio que me infligieron, lo documenté. No solo para protección legal, sino porque necesitaba recordar exactamente cómo se siente ser tratado como menos que humano por personas que creen que su posición les da ese derecho. Saqué mi teléfono nuevamente y abrí una carpeta de grabaciones de audio. ¿Sabían que es legal en México grabar conversaciones en las que uno es parte? No necesito el consentimiento de la otra persona si estoy presente en la conversación. Tengo horas de audio documentando el abuso verbal, las acusaciones falsas, los comentarios despectivos. Reproduje un clip corto. La voz de Roberto resonó en el altavoz. La diferencia entre tú y una máquina de café es que la máquina eventualmente aprende. Risas de fondo, otro clip. Patricia, algunas personas simplemente no están hechas para este tipo de trabajo. Requiere cierto nivel de refinamiento que no se puede enseñar. Detuve la reproducción. Tengo decenas de estos. No tengo intención de hacerlos públicos a menos que sea absolutamente necesario. Pero sepan que existen. Si intentan difamarme o interferir con las operaciones de este negocio de alguna manera, toda esta evidencia se volverá pública. Sus futuros empleadores potenciales podrán escuchar exactamente el tipo de gerentes que son. El silencio que siguió era diferente ahora. No era shock, sino comprensión. Patricia y Roberto finalmente entendían que no había escape, no había forma de revertir esto o negociarlo. Habían sido completamente superados por alguien a quien habían subestimado sistemáticamente. 25 minutos después, ambos salieron de Café Elite por última vez, cargando cajas con sus pertenencias personales. No dijeron adiós, no se disculparon, simplemente se fueron y la puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final. Los clientes restantes comenzaron a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos. La señora Méndez y sus amigas se escabulleron sin terminar sus bebidas, probablemente demasiado avergonzadas para quedarse. Otros clientes pagaron rápidamente y se fueron, claramente incómodos de haber sido testigos de algo tan intenso.
Cuando finalmente la cafetería estuvo vacía, excepto por Sofía, el licenciado Martínez y yo, me permití exhalar completamente por primera vez en 8 meses. ¿Está bien, señor Romero?, preguntó el licenciado. Mejor que bien, licenciado. Gracias por llegar tan rápidamente. Para eso me paga. Sonrió levemente, aunque debo admitir, este fue uno de los casos más satisfactorios de mi carrera. El momento en que reprodujo esas grabaciones fue perfecto. Después de que el licenciado se fuera, me senté con Sofía para hablar sobre el futuro. Ella todavía estaba procesando todo, limpiándose las lágrimas ocasionales que escapaban. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Por qué soportar todo eso durante 8 meses cuando podías simplemente haber llegado como dueño desde el principio? Porque necesitaba saber la verdad, respondí honestamente. Si hubiera llegado como el nuevo propietario, todos habrían actuado diferente. Patricia habría sido profesional y cortés. Roberto habría sido respetuoso. Los clientes, como la señora Méndez, habrían sido amables. Nunca hubiera visto sus verdaderas caras, sus verdaderas prioridades, la forma en que realmente operaban cuando pensaban que nadie importante estaba mirando. Ahora que lo sabes, ¿qué sigue? Ahora reconstruimos este lugar correctamente. Contrataré un gerente general que entienda que el respeto no es opcional. Volveremos a los proveedores de calidad, incluso si cuesta más. Implementaremos sistemas transparentes para propinas y salarios. Y crearemos un ambiente donde los empleados no tengan miedo de venir a trabajar cada día. Sofía asintió lentamente. ¿Y qué hay de mí? ¿Por qué me ofreces la posición de gerente temporal? Yo no hice nada para detener el abuso. Vi cómo te trataban, y no dije nada. Porque eras una empleada asustada tratando de sobrevivir en un ambiente tóxico. No era tu responsabilidad arreglar un sistema corrupto cuando tú misma eras víctima de él. Patricia te favorecía, sí, pero solo como herramienta para crear división. Tú eras parte de su juego, tanto como yo. No sé si puedo hacer esto, admitió. Gerenciar este lugar, tomar decisiones importantes. Por eso es temporal, aseguré. Tendrás apoyo completo, consultores, entrenamiento y mi disponibilidad completa si necesitas guía. Pero creo que puedes hacerlo. Has trabajado aquí 3 años. Conoces cada aspecto del negocio. Solo necesitas la confianza y la autoridad para implementar cambios positivos. Durante las siguientes 2 semanas, Café Élite se transformó. Contraté a un equipo de renovación que modernizó el equipo, mejoró la disposición del espacio y agregó toques que hacían el ambiente más acogedor tanto para empleados como para clientes. Volví con los proveedores originales de café de alta calidad y establecí relaciones con panaderos artesanales locales. Más importante aún, desarrollé un nuevo manual de empleados con políticas claras sobre respeto, compensación y procedimientos de quejas. Instalé cámaras de seguridad no para espiar sino para proteger tanto a empleados como a clientes de acusaciones falsas. Implementé un sistema digital de propinas que distribuía automáticamente el dinero basado en horas trabajadas, eliminando completamente el potencial de manipulación. Entrevisté a varios candidatos para el puesto de gerente general y finalmente seleccioné a un hombre llamado Javier, de 42 años, quien había trabajado en hospitalidad durante 20 años y tenía una filosofía de liderazgo centrada en el respeto mutuo y el desarrollo del personal. Cuando Café Élite reabrió, había una fila de clientes esperando. Algunos eran curiosos que habían escuchado rumores sobre lo que había sucedido. Otros eran antiguos clientes leales que querían ver los cambios. Y unos pocos eran nuevos, atraídos por las renovaciones y el menú mejorado. El primer día de reapertura, me quedé detrás del mostrador con Sofía y los 2 nuevos baristas que había contratado, sirviendo café personalmente. Ya no usaba el uniforme simple de empleado. Vestía casual pero claramente como alguien en posición de autoridad. Y cuando los clientes me preguntaban quién era, respondía honestamente, soy el dueño. Y también sé hacer un buen cappuccino. La señora Méndez nunca regresó. Escuché a través de otros clientes que ahora frecuentaba una cadena de cafeterías internacional, donde la consistencia era garantizada, pero el alma estaba ausente. No le extrañé, Patricia y Roberto pagaron la cantidad requerida de los fondos desviados 3 semanas después de su despido, evitando así acciones legales adicionales. Según LinkedIn, Patricia encontró trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña, una posición muy por debajo de su rol anterior. Roberto aparentemente dejó el sector de hospitalidad por completo y ahora vendía seguros. Sus caídas no me dieron tanta satisfacción como esperaba. Lo que importaba más era que ya no estaban en posición de abusar de otros empleados. Los meses siguientes fueron reveladores de diferentes maneras. Descubrí que manejar un negocio éticamente era más desafiante pero infinitamente más satisfactorio que simplemente maximizar ganancias. Los márgenes eran más ajustados con ingredientes de mayor calidad y salarios justos, pero la rotación de empleados cayó a 0. El ambiente de trabajo mejoró dramáticamente y, irónicamente, los ingresos totales aumentaron porque los clientes podían sentir la diferencia en la calidad y el servicio.
Sofía floreció en su rol de gerente temporal. Después de 3 meses, le ofrecí la posición permanente y ella aceptó. Javier se convirtió en gerente general, supervisando las operaciones, mientras Sofía manejaba el piso y el personal. Trabajaban juntos magníficamente, creando exactamente el tipo de ambiente que había visualizado. Un día, aproximadamente 6 meses después de la reapertura, un joven llegó solicitando empleo. Tenía 23 años, claramente nervioso, con un currículum que mostraba experiencia mínima en servicio al cliente. Me recordó a mí mismo en mi primera entrevista falsa con Patricia. Lo entrevisté personalmente. ¿Por qué quieres trabajar aquí?, pregunté. Honestamente, señor, necesito el empleo, respondió. Pero también escuché que este es un buen lugar para trabajar, que tratan bien a los empleados. Eso es raro en esta industria. Le ofrecí el trabajo en el acto. Y en su primer día, le dije algo que Patricia nunca me dijo: vas a cometer errores. Todos lo hacemos. Lo importante es aprender de ellos. Pregunta cuando no estés seguro. Pide ayuda cuando la necesites. Y recuerda que ningún trabajo está por debajo de ti. Todos aquí, incluyéndome a mí, limpiamos mesas, lavamos platos y servimos café. No hay jerarquías de dignidad aquí. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Gracias, señor. No me defraudará. Llámame Daniel, corregí. No se trata de defraudarme, se trata de hacer tu mejor esfuerzo y tratarte a ti mismo y a los demás con respeto ahora. Mientras concluyo esta historia, quiero que entiendas algo crucial: este no es solo un relato de venganza. Aunque la justicia ciertamente jugó su papel, es una historia sobre el valor de la dignidad humana, sobre cómo el trato que damos a las personas cuando creemos que están por debajo de nosotros revela quiénes realmente somos. Patricia, Roberto y clientes como la señora Méndez cometieron el mismo error fundamental. Asumieron que mi valor como persona estaba determinado por mi posición laboral. Nunca se detuvieron a considerar que quizás había más en mi historia, que quizás sus suposiciones sobre clase y mérito estaban profundamente equivocadas. La lección más importante que aprendí durante esos 8 meses no fue sobre gestión de negocios o recursos humanos. Fue sobre empatía. Fue sobre recordar que cada persona que sirve tu café, limpia tu oficina o realiza cualquier trabajo que la sociedad considera menor, es un ser humano completo con su propia historia, sus propios desafíos y su propia dignidad inherente. Todavía poseo y superviso Café Élite. Todavía ocasionalmente me pongo detrás del mostrador para preparar bebidas. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero recordar. Quiero recordar cómo se sintió ser despreciado, ser invisible, ser tratado como si mi existencia fuera solo una molestia para personas que se consideraban superiores. Y cada vez que un cliente trata mal a uno de mis empleados, intervengo personalmente. No con la revelación dramática de hace meses, sino con un recordatorio firme pero educado: en este establecimiento tratamos a todos con respeto. Si no puede hacerlo, hay muchas otras cafeterías en la ciudad. Algunos clientes se ofenden y se van, y está perfectamente bien. Prefiero un negocio pequeño construido sobre respeto mutuo que un imperio construido sobre la explotación y el abuso. Así que ahora, mientras llegamos al final de esta historia, quiero que hagas algo por mí. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado este relato completo de humillación y redención, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Pero más importante que eso, quiero que pienses en cómo tratas a las personas que te sirven en tu vida diaria. La próxima vez que un barista prepare tu café, agradecería genuinamente. La próxima vez que alguien limpie tu mesa, recuerda que son tan dignos de respeto como cualquier ejecutivo corporativo. La próxima vez que estés tentado a despreciar a alguien por su trabajo o su posición, detente y recuerda que no conoces su historia completa. Tal vez están trabajando ese empleo temporalmente mientras construyen algo más grande. Tal vez están sosteniendo a una familia. Tal vez, como yo, están observando y aprendiendo, esperando el momento correcto para revelar quiénes realmente son. El verdadero poder no viene de humillar a otros. Viene de elevarlos, de crear sistemas donde todos puedan prosperar, de reconocer que tu humanidad no es más valiosa que la de la persona que sirve tu café. Patricia y Roberto aprendieron esta lección de la manera más dura posible. La señora Méndez y sus amigas probablemente nunca la aprenderán realmente. Pero tú, quien ha escuchado esta historia hasta el final, tienes la oportunidad de ser diferente. Sé la persona que trata bien a los demás, no porque tengas que hacerlo, sino porque reconoces que es lo correcto. Sé la persona que ve a los empleados de servicio como seres humanos completos en lugar de herramientas para tu conveniencia. Sé la persona que construye en lugar de destruir, que eleva en lugar de degradar. Porque al final, todos estamos sirviendo café de una forma u otra. Todos estamos en posiciones donde podemos ser juzgados superficialmente por otros. Y todos merecemos ser tratados con la dignidad básica que define nuestra humanidad compartida.
Esa es la verdadera lección de mi tiempo como el barista novato. No que eventualmente revelaría mi poder oculto y obtendría venganza, sino que incluso sin ese poder, incluso sin esa revelación dramática, cada ser humano merece respeto y consideración. El poder económico puede cambiar tu posición en el mundo, pero no debería cambiar tu carácter fundamental. Y si descubres que tener autoridad sobre otros te hace cruel, entonces el problema nunca fue tu falta de poder. El problema fue siempre quién eres en tu núcleo. Yo elegí usar mi poder para crear algo mejor, para construir un lugar donde la dignidad humana no es negociable, donde el respeto fluye en todas direcciones, no solo hacia arriba en la jerarquía, y cada día que llego a Café Élite, cada vez que veo a los empleados sonreír genuinamente, cada vez que un cliente comenta sobre el ambiente positivo, sé que esos 8 meses de humillación valieron la pena, no porque disfrutara el sufrimiento, sino porque me enseñó exactamente cómo no dirigir un negocio, cómo no tratar a las personas, cómo no ejercer el poder. Patricia me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre liderazgo al mostrarme su completa ausencia. Roberto me enseñó sobre integridad al demostrar lo que sucede cuando no la tienes. La señora Méndez me enseñó sobre privilegio al exhibir su completa falta de autoconciencia. Y yo tomé todas esas lecciones negativas y las convertí en algo positivo. No perfecto, porque ningún negocio es perfecto, pero significativamente mejor. Un lugar donde las personas quieren trabajar, donde se sienten valoradas, donde saben que sus contribuciones importan. Esa es mi victoria final. No el momento dramático de revelación, aunque fue satisfactorio. No el despido de Patricia y Roberto, aunque fue necesario. Sino el hecho de que convertí un espacio de toxicidad y abuso en un espacio de crecimiento y respeto mutuo. Y si hay algo que quiero que recuerdes de esta historia, es esto: cada interacción que tienes con otra persona es una oportunidad para elegir quién quieres ser. Puedes ser Patricia usando tu posición para degradar a otros. Puedes ser la señora Méndez asumiendo que tu estatus económico te da derecho a la crueldad. O puedes ser alguien diferente. Alguien mejor puede ser la persona que ve el potencial en otros en lugar de solo sus errores. La persona que construye confianza en lugar de sembrar miedo. La persona que lidera con empatía en lugar de con ego. El barista que te sirve mañana por la mañana podría ser el dueño secreto del lugar. O podría ser un estudiante universitario trabajando para pagar su educación. O podría ser un padre soltero sosteniendo a sus hijos. O podría ser alguien persiguiendo un sueño que no conoces. Pero sea quien sea, merece tu respeto básico. No porque lo haya ganado con logros o estatus, sino porque es un ser humano. Esa debería ser razón suficiente, y con esa reflexión final concluyo mi historia. La historia del barista novato que soportó humillaciones hasta que reveló ser el verdadero propietario de la cafetería. Pero más que eso, la historia de cómo la dignidad humana siempre debe prevalecer sobre el poder y el privilegio. Gracias por escuchar. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y sobre todo, sé amable con las personas que encuentres en tu camino. Nunca sabes quién podría estar observando, aprendiendo y esperando su momento para cambiar el mundo.